Buenas noches a todos y todas. Los saluda Federico Ariel Bacheto desde Buenos Aires, Argentina. Es para mí un verdadero placer compartir este espacio académico con ustedes y por esta iniciativa a Latin Juris, muchísimas gracias por seguir llevando adelante actividades académicas como estas, más que nada porque permiten siempre la revisión constante de lo que se está haciendo en materia de derechos humanos y distintas actividades, razón por la cual es merecedora de un agradecimiento de un servidor. Por otro lado, también quisiera agradecer a todas las personas que se están conectando y que en principio están interesadas por actividades como estas. Gracias a ustedes, nosotros tenemos a quien dirigirle la palabra, así que ustedes también tienen un reconocimiento. La ocasión de hoy nos convoca para conversar alrededor de lo que pasó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es esto que ocurrió históricamente? Si merece algún tipo de revisión, si nosotros podemos hacer una crítica sobre el espacio consagrado a partir de la firma de este instrumento y revisar un poquito lo que fue pasando en materia de derechos humanos desde entonces. Así que con esta aclaración quisiera simplemente señalar que mi presentación está principalmente orientada al intercambio. Yo tengo aquí a la vista los comentarios que ustedes van haciendo, así que en la medida que pueda iré dando respuesta, pero sí tengo es una parte importante para mí la parte de preguntas y respuestas, así que quisiera dejar un espacio significativo para el final de esta presentación. Yo tengo la intención de cubrir 3 aspectos principales. En principio creo que es importante reflexionar sobre si la Declaración Universal es o no un hito en materia de derechos humanos. En principio eso. Luego quizás me gustaría abordar una segunda línea de interés que tiene que ver con la utilización de los productos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Revisar un poco qué es lo que es el control de convencionalidad, cuál es el uso que se le está dando a esto, y qué pasa principalmente con las prácticas de los operadores jurídicos a la hora de incorporar estos nuevos estándares, si esto está funcionando como debería o no. Ya para finalizar, sí me gustaría abordar particularmente cuáles son los requisitos de un sistema que permita la vigencia y el respeto de los derechos humanos. En ese momento quizás haremos algún tipo de referencia a la democracia, no como un sistema perfecto, pero como quizás en la actualidad el sistema que mejor genera las condiciones para que esto funcione como debería funcionar. Sin mayor introducción y sabiendo que el tiempo es tirano, espero que me escuchen bien. Reflexionemos entonces sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Creo que es importante destacar que esto personalmente, y tanto los historiadores en materia de derechos humanos así lo han entendido, se trata de un contexto particularmente interesante porque se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Fue quizás uno de los eventos de consenso más importantes en la historia de la humanidad en su faceta moderna, principalmente porque logró lo que hasta ese momento no había pasado, que era generar la suficiente motivación para que los estados, con diferentes pasados, diferentes actualidades, diferentes preocupaciones y demás, se pusieran de acuerdo en una serie de fines específicos, cuyos, mandatos, por supuesto, luego se convertirían en Naciones Unidas, pero sin embargo, una de las principales preocupaciones de eso en su momento, en 1945, era justamente poner fin a la guerra y, por supuesto, dejar que eso pase a la historia y que no vuelva a repetirse, en conjunto con una serie de otros factores que todos conocemos, ¿no? Desde 1945 hasta 1948 empezó el proceso de discusión sobre si bastaba con la buena voluntad de los estados o si se requería algún tipo de instrumento en el cual quedaran asentadas estas preocupaciones, y así fue. 3 años de discusión llevaron a la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy por hoy entendemos, a raíz del desarrollo de las instituciones del derecho internacional público, que la declaración como tal no es un instrumento vinculante. Sin embargo, siempre fue utilizado como piedra angular para, a partir de ahí, construir y poder aprovechar la experiencia positiva y la discusión, la aceitada discusión y la excelente predisposición que los estados demostraron en ese momento para luego ir regionalizando, si se quiere, instrumentos de protección que tuvieran que ver con las particulares
necesidades y dificultades que algunas regiones en específico enfrentaban. Entonces es así que Europa tuvo su Convenio Europeo de Derechos Humanos. El caso nuestro, en América tuvimos nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69. A partir de ahí, el desarrollo de todas estas instituciones de derecho internacional público fue en claro avance. Sin embargo, tenemos que recordar que no es un detalle menor en esa época, e inclusive hay algunas posiciones todavía que resisten esto, tenían la idea de que lo que ocurría en el plano internacional era necesariamente una ofensa a la soberanía de los estados. Entonces lo que ocurría en el plano de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos no eran necesariamente vinculantes. Recordemos una situación, en el 69 la Corte Interamericana todavía no tenía, ni siquiera reconocía la jurisdicción contenciosa. Muchos de los estados necesitaron suscribir un instrumento adicional para justamente darle algún tipo de valor a los pronunciamientos de la Corte, ¿no? Y fue recién en 1988 cuando la Corte se pronuncia por primera vez en este histórico caso de Velázquez Rodríguez, y a partir de ahí, por supuesto, fue llevando adelante una serie de esfuerzos tendientes a revisar situaciones que tenían que ver con violaciones sistemáticas y muy graves a derechos humanos, y por supuesto no siempre se abocaron en la misma serie de derechos, ¿no? La Declaración Universal como tal, habíamos mencionado que no era un instrumento vinculante por sí, sino más bien era una declaración de deseos, este paradigma hacia donde los estados querían orientarse. Y finalmente este instrumento contemplaba 30 derechos originales. Nosotros lo consideramos como la piedra angular justamente porque a partir de ahí se pudo ir construyendo todo el desarrollo de lo que iba a ser posteriormente positivizado, como se dice, en distintos instrumentos de protección y, bueno, desencadenándose, unas mejores condiciones de protección de derechos humanos en el continente. Esa referencia simplemente quizás podría ser complementada con otra particular preocupación. Los estados todavía en esa época no se sentían del todo a gusto con lo que pasaba con la simple mención en instrumentos internacionales, sino que necesitaron la suscripción de un convenio que rigiera a futuro las relaciones entre estados, pero en relación con los convenios a suscribir, ¿no? Entonces tuvimos esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que si bien su articulado es relativamente extenso, las dos particulares situaciones que son merecedoras de algún tipo de comentario en esta oportunidad es el tema de la interpretación de buena fe del instrumento y el pacta sunt servanda, como se le llama, este compromiso asumido por los estados de llevar adelante las obligaciones de buena fe, ¿no? Con posterioridad a esto, por supuesto, y ya muy avanzado en la historia, tendríamos que hacer algún tipo de referencia sobre la extensión o aparente extensión de los artículos de la Convención Americana, por decir una, en relación a si alcanza la protección estipulada como tal en la Convención Americana o si era necesaria la profundización de la protección en instrumentos específicos, como pueden ser adultos mayores, instrumentos contra la discriminación, lo que pasa con niños, niñas y adolescentes, y otras tantas cuestiones como violencia de género, con la Convención de Belén do Pará y tantos otros, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte histórica, simplemente para no detenernos demasiado. Me gustaría pasar ahora a la segunda de mis preocupaciones, que tiene que ver con esto que adelantábamos hace un rato sobre la utilización de los productos del sistema interamericano y el control de convencionalidad y cómo es que está funcionando lo que está funcionando dentro de los juzgados en todos los países, ¿no? En principio creo que es directamente necesario reconocer la realidad de que no hay ningún tribunal en la Tierra que tenga la capacidad de resolver todos los conflictos. La Corte Interamericana, por decir un órgano, tampoco es un tribunal que esté en condiciones de hacer frente a este desafío. La idea detrás de sus pronunciamientos están en realidad dirigidos a establecer un orden público interamericano y generar condiciones de vigencia de estos derechos humanos en todos los países del continente, independientemente de las particularidades de cada quien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya en el 2006 la Corte había advertido, luego de un esfuerzo bastante particular sobre los desafíos que
llevaba adelante el sistema, más que nada para poder reproducir puertas adentro lo que ocurría en el tribunal americano, cómo podían hacer para que pudieran los tribunales domésticos llevar adelante una tarea similar que en algún sentido descongestionara la cantidad de casos que llegaban al sistema y además poder generar mejores condiciones de vigencia de los derechos humanos, precisamente para evitar todo un dispendio jurisdiccional innecesario y años de litigio interno, además de las costas y costos, el sufrimiento de las víctimas y la posibilidad bastante cierta de que el reclamo llegado al sistema interamericano y superando el filtro de la comisión pudiera no alcanzar esa prioridad o esa preocupación de orden público interamericano y nunca llegar a la Corte, por distintas razones, ¿no? Entonces, en 2006 hubo una serie de precedentes en los cuales la Corte Interamericana señaló que esta idea de control de convencionalidad podía ser algo que los estados podían llevar adelante de manera sencilla, básicamente entendiendo en un primer momento que esto correspondía a Poder Judicial, ¿sí? El caso Almonacid Arellano contra Chile, de 2006, precisamente marcaba de manera puntual que el Poder Judicial tenía esta potestad de llevar adelante una especie de control de convencionalidad, ponderando, por supuesto, lo que ocurría entre las normas internas, ¿sí? Que se aplicaban en casos concretos, y lo que decía la Convención Americana, ¿no? Entonces, en esa tarea, los operadores del Poder Judicial debían tener en cuenta lo que pasaba en el tratado, pero también, y esta es la parte más interesante quizás si se quiere, que debían considerar además la interpretación que de este tratado hacía la Corte Interamericana. Esto es delicado porque creo que si los estados hubiesen sabido que el artículo 4, por ejemplo, por decir uno, o el artículo 7, o el artículo 8 y 25, iban a ir mucho más allá de lo taxativo o lo simplemente literal, quizás hubiesen tenido algún tipo de reparos a la hora de firmar abiertamente el instrumento, ¿no? Sin embargo, en el 2006, con este presente, la Corte no dio por satisfechas sus pretensiones, sino en otro caso, 2 meses posterior, trabajadores cesados del Congreso con Perú, incorporó algún tipo de elemento adicional que fue justamente la obligación de velar por el efecto útil, ¿no? El efecto útil de la convención, que era justamente la idea que esto no cayera en letra muerta y que tuvieran la posibilidad los estados de, bueno, considerar cuál fue el espíritu de la convención y obviamente aplicar la norma que mejor respetara los derechos y garantizara a las personas justamente la vigencia de estos, ¿no? Y lo interesante de este caso no fue solamente esto, sino más bien que incorporó que esta práctica, este control de convencionalidad, no debía ser algo solicitado por alguna de las partes en el conflicto, sino que tenía que ser algo llevado a cabo de oficio, ¿no? Sin que ninguna de las dos tuviera algún tipo de injerencia. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros seguimos hasta ahora, e inclusive luego de todo este desarrollo, creyendo que el sistema de derechos humanos se basa principalmente sobre la faceta de la jurisdiccionalidad, es decir, que todo tiene que llegar a un caso. Esto no es así, de hecho, si analizamos la capacidad de procesamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos advertir que anualmente reciben aproximadamente 2.500 denuncias, cuando en un buen año someten 20 casos a la Corte. Esto denota que no podemos seguir dependiendo de la idea de que todo tiene que ser tramitado con la lógica de los abogados en general. Los esfuerzos por la protección y vigencia de los derechos humanos generalmente pueden ir en diversos casos y eso se queda demostrado con los esfuerzos que lleva adelante la Comisión en distintas actividades análogas, que pueden ser visitas in loco, informes temáticos de país, intentos de soluciones amistosas y demás. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos hoy por hoy es movernos un poco de esta idea de que todo tiene que ser un caso y entender que la jurisdiccionalidad no lo es todo, pero aún si entendemos que la parte del proceso históricamente conocido por los abogados, que son los juicios, es una parte importante, si lo vamos a hacer, entonces tenemos que hacerlo de otra forma. Y ahí quizás una de las principales preocupaciones de esta presentación, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los productos del sistema interamericano? Este control de convencionalidad en realidad se está aplicando porque parece que los tribunales de primera instancia dentro de los países lo que hacen es decir,
Nosotros dejamos la discusión más teórica, más profunda para un tribunal de alzada, entonces recién en una Cámara de Apelaciones, en un tribunal de casación o inclusive en un tribunal constitucional, recién ahí uno tendría la posibilidad de plantear este tipo de soluciones convencionales cuando eso en realidad no es así, ¿no? Más todavía porque la mayor parte de las violaciones a derechos humanos ocurren en los niveles más bajos de gobierno, los representantes administrativos del gobierno, del Estado, mejor dicho, son aquellas personas que obviamente representan al Estado por las funciones que están llevando adelante, y esas son las personas que pueden comprometer la responsabilidad internacional. Entonces, si todas estas personas están bajo una lógica de nosotros no somos poder judicial, entonces este tipo de control que se nos está pidiendo no es aplicable a nosotros, evidentemente estamos generando unas condiciones bueno, muy complicadas para que la vigencia de los derechos humanos en realidad sea una realidad, ¿no? Entonces, en principio creo que también tendremos que reflexionar sobre cómo estamos actualizando a los operadores del sistema jurídico. No es necesario o no es suficiente, mejor dicho, que los obliguemos, y entre comillas obliguemos a hacer cursos de actualización, porque si de verdad esto no se traduce en una modificación de prácticas dentro de lo que en el día a día se lleva adelante dentro de esas oficinas, en verdad no está cambiando absolutamente nada. Seguimos acumulando papeles, acreditando supuestamente conocimientos ficticios que no tenemos, y sin embargo la práctica, lo que estamos haciendo, no se ve modificada en lo absoluto, de manera tal que el avance y el progreso de los derechos humanos en materia de los casos y todo esto que pasa con los informes de la Comisión nunca se va a poder acercar a las personas que son finalmente los destinatarios de toda esta preocupación, ¿no? Ahora bien, hasta aquí los problemas de la jurisdiccionalidad, como me gusta llamarla, ¿no? Pero por supuesto que los derechos humanos, al menos como me gusta verlos, no necesariamente tienen que ir todos los días a los tribunales, ¿no? Existen, a mi criterio, y algunos sectores de la doctrina han interpretado que existen condiciones para la vigencia de los derechos humanos. Esto fue para mí siempre muy interesante para pensar, principalmente porque de manera casi inmediata uno cree que la democracia es el mejor de los sistemas, justamente porque en abstracto genera todas estas condiciones, y sin embargo, aun cuando no es perfecto, creo que sí es justo decir que es interesante reflexionar sobre esto, porque la democracia sí genera una serie de condiciones que hacen que los derechos humanos puedan existir, ¿no? Estas condiciones son básicamente cuatro. A mí me interesa puntualizar sobre alguna en particular. La primera quizás es la más obvia, que es el derecho a la información, el acceso que las personas deben o pueden llegar a tener en materia de información, precisamente porque es indispensable para el acceso a la justicia, ¿no? La información posibilita que una persona esté en conocimiento de un hecho, que pueda, en virtud de eso, estimular los órganos jurisdiccionales, formulando una denuncia, poder estar al tanto de algún tipo de procedimiento que es de su interés, acciones colectivas, situaciones que pueden afectar sus derechos, razones por las cuales es muy importante tener esta información, porque si no la tenemos, de verdad es imposible llevar adelante cualquier otro tipo de actividad. El segundo de los elementos interesantes de la democracia en materia de vigencia de los derechos humanos es justamente la libertad. Mejor dicho, un régimen de libertades civiles, ¿sí? Entendidas, por supuesto, como todas sus distintas modalidades. Pensamiento, libertad de expresión, libertad ambulatoria, de movilización, de protesta, esta es elemental. La libertad de peticionar a las autoridades, esto también es un elemento que creo que es merecedor de algún tipo de mención específica. Y obviamente el control de actos de gobierno, todos estos como pilares fundamentales de los derechos humanos, ¿no? La democracia en sí mismo entiendo que es mucho más que un sistema de selección de representantes. Creo que no podríamos jamás limitarnos a hacer una mención como esa. En su sentido más amplio, obviamente creo que se trata de una forma de organización política, por supuesto, y los elementos de la democracia justamente también generan condiciones que hacen más difícil que se caigan situaciones de abuso de poder, ¿no? Precisamente porque tenemos elecciones periódicas libres, son universales, son secretas, todo esto que tiene que ver con el sufragio en general. Hay una distribución de poderes,
y dentro de los esquemas constitucionales, por supuesto, ejecutivo, legislativo y judicial tienen distintas formas de controlarse recíprocamente, sea a través de mecanismos de veto, juicios políticos y demás otras cuestiones, ¿no? Y este control recíproco genera las condiciones de un Estado de Derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, este Estado de Derecho, creo que es lo que configura la serie de condiciones jurídicas que a la larga permiten el libre goce y ejercicio de los derechos consagrados dentro de los ordenamientos jurídicos internos, pero además de lo que sucede dentro de la Convención Americana y demás, ¿no? Tenemos un final elemento de toda esta cuestión, que es la participación de la sociedad civil. Creo que esto se ha activado de manera exponencial en los últimos años, en gran medida por lo que permite los medios de comunicación. Uno está muchísimo más al tanto y actualizado casi en tiempo real sobre los reclamos colectivos. Hemos visto movilizaciones sobre situaciones que tienen que ver con modificaciones en términos de código penal, sobre sanciones. Ha ocurrido con el aumento de las penas en algunos supuestos, aun cuando estos no necesariamente sean pedidos razonables dentro de lo que es la teoría del derecho penal o demás. Hemos visto, por ejemplo, campañas muy activas sobre violencia de género, Ni Una Menos, por ejemplo, la campaña sobre la situación del aborto, han sido exponencialmente puestas en conocimiento de las personas y muchos de ellos tuvieron la posibilidad de expresarse de uno u otro sentido, de manera tal que la participación de la sociedad civil, por supuesto, que le da forma a todo esto que ocurre dentro del sistema interamericano. Ahora bien, habíamos dicho hace un rato que la democracia no es necesariamente un sistema perfecto y puede que no sea el mejor de los sistemas. Sin embargo, la Asamblea la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ya hace tiempo se había pronunciado sobre este tipo de particularidades en referencia a que la sola existencia de un régimen democrático no necesariamente garantizaba per se el permanente respeto del derecho internacional, y obviamente esto incluye lo que pasa con los derechos humanos, ¿sí? Entonces era importante traer a colación esto. Las personas que han tenido oportunidad de tenerme como profesor, quizás ahora alguno de ellos esté siguiendo esta transmisión, quizás puede reparar sobre la referencia inevitable de mi fallo favorito del sistema interamericano, que es el fallo Hellman contra Uruguay, ¿no? Este es un caso muy interesante porque se pone en tela de juicio lo que ocurre con las mayorías y las minorías en materia de derechos humanos, precisamente porque la decisión que se haya adoptado sea en función de la mayoría, esto no necesariamente se traduce en que es respetuosa de los derechos de las minorías, ¿no? Palabras más, palabras menos, es eso lo que resolvió la Corte Interamericana, y lejos de ser una persona que simplemente repite lo que dice la Corte, porque no porque lo diga la Corte se convierte en un argumento de autoridad necesariamente repetido y por hermenéutica decimos, lo dijo la Corte. No. Creo que es importante reflexionar sobre el límite que ha estipulado la Corte en este precedente. Creo que es razonable, y en ese sentido quizás uno se puede detener en el párrafo 239 de este caso, porque en ese momento justamente lo que se plasma es que el límite de la decisión de la mayoría reside, tal como dice el caso, en dos cosas, ¿no? Primero, en la tutela de los derechos fundamentales, ¿sí? Entre ellos están, por supuesto, el derecho a la vida, a la libertad personal, ¿sí? Y la sujeción de los poderes públicos a la ley. Entonces, la mayoría sí es un mecanismo de legitimación de decisiones, pero es importante entender que no necesariamente cualquier toma de decisión va a ser legítima, ¿sí? Entonces habrá que ver qué es lo que se está resolviendo y si hay o no algún tipo de afectación a derechos humanos de las minorías, ¿no? Pues finalmente la democracia también es un sistema que está pensado, o al menos en teoría, contemplado para proteger los derechos de las minorías, ¿no? Y este caso Hellman, es súper interesante porque si bien originalmente la situación fáctica obedecía a una realidad de desaparición forzada de una pareja que fue llevada de Argentina a Uruguay, donde finalmente no se supo nada de su paradero,
la chica estaba embarazada, la, bueno, la niña nace en Uruguay, finalmente luego todo un desarrollo histórico encuentra, gracias a los esfuerzos del abuelo Hellman, a su familia, y ahí se lleva adelante todo el reconocimiento. Es interesante porque en ese momento lo que pasaba es que se estaba saliendo de saliendo de una dictadura, y Uruguay, como lleva adelante la práctica que todos los estados de esa época tuvieron, eh, muy similarmente, podría decirse, de ponerle fin a lo que había ocurrido con la dictadura. Entonces, independientemente del nombre, en Uruguay se llamó caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿sí? Básicamente fue una ley de punto final. Lo que quería hacer era que no se pudieran revisar las situaciones de violaciones a derechos humanos que ocurrían durante el periodo de dictadura. Entonces, esa, ese proyecto fue básicamente presentado por el Poder Ejecutivo, avalado por el Congreso, hubo en 2 ocasiones participación popular a través de plebiscitos, consultas, y finalmente la Corte Suprema de Uruguay había reconocido la constitucionalidad de este procedimiento. Entonces, es súper interesante este caso porque todos los poderes del Estado se habían pronunciado en el mismo sentido, diciendo, sí, esto está bien, inclusive la población. Sin embargo, la Corte Interamericana había dicho, oigan, esto en realidad no se puede hacer así, creo que es importante reflexionar sobre esto, ¿sí? El último elemento que a mí me gustaría particularmente traer a colación del fallo Hellman es que quizás en una oración que a menudo pasa desapercibido, extrapola la obligación de este control de convencionalidad que hacíamos referencia hace un rato, y lo saca de manera exclusiva del Poder Judicial y lo pone en cabeza de todas las autoridades públicas y no solo el Poder Judicial. Entonces, esto hace que estas exigencias convencionales sean aplicables y sean justamente exigibles a todos los representantes del Estado en todos los órdenes de gobierno. Entonces, sea municipal, estatal, federal o provincial, o como sea, independientemente del orden que cada Estado haya decidido asumir para regular internamente sus asuntos, no importa, ¿sí? Entonces, todas las obligaciones en materia de la Convención Americana, por ejemplo, y todos los instrumentos internacionales que cualquier Estado haya suscrito, están en cabeza de todos los operadores del sistema, ¿no? Y ya quizás un poco cerca del final de esta presentación y antes de dar paso a estos preguntas y respuestas, creo que la proliferación, por decirlo de una manera, y digamos que ojalá que no se entienda que es una manera irrespetuosa hacer referencia, de instrumentos específicos de protección, como hemos mencionado hace un rato, eh, no sé si es del todo positivo, pero a veces es necesaria. Entonces es como complicado pensar un sistema jurídico que tiene cada vez mayores exigencias, que tiene mayores personas involucradas, mayores funcionarios que están exigidos y a quienes se les requiere que lleven adelante esta práctica cuando ni siquiera conocen el sistema, no saben de qué se trata, no saben cuáles son los estándares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este es un desafío que tenemos bastante vigente, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a intentar hacer o dar respuesta a algunos de estos comentarios para no extendernos en demasía. Muchas gracias por la paciencia que han tenido, espero que se haya escuchado bien. La declaración como tal no es un instrumento vinculante, es verdad. El artículo 26 de la Convención de Viena, sí. Quizás la manera más sencilla de resolver esta cuestión, para no extendernos de manera innecesaria, sería dar respuesta con posterioridad a la finalización de esta transmisión de manera puntual a los comentarios que ustedes tengan. Yo voy a dejar aquí mi Facebook, por supuesto, y yo particularmente me ocuparé de dar respuesta a los comentarios que puedan llegar a tener. Me disculpo porque veo que hay más de 110 comentarios y verdaderamente sería muy difícil para mí responder a todos en este periodo breve de preguntas y respuestas, pero quizás si podemos quizás responder las últimas 2 que tengan ganas de hacer ahora. Podemos
podemos dar un espacio para formulación de preguntas y dar respuesta a las dos que tengamos, y ya con eso concluir. Bueno, finalmente quiero extender un agradecimiento nuevamente a las personas que llevan adelante las actividades de Latin Juris. Un saludo cordial a todas las personas que me acompañaron a lo largo de mi tiempo en la Corte Interamericana, aquellas personas que forman parte de la Comisión Interamericana, a mis compañeras de México y a todas las personas de Colombia, Ecuador, todos ustedes que están viendo este video. Es para mí de verdad un placer y un privilegio poder dirigirles la palabra, y por supuesto que tienen en mí un colaborador en cualquier cuestión que yo tenga la posibilidad de darles una mano, pueden contar con eso. Así que para mí ha sido un placer. Me despido, no sin antes haber realizado este agradecimiento. Muchísimas gracias.